Buen día, señores estudiantes de tercero de bachillerato. El tema de hoy son progresiones aritméticas y geométricas. Progresión aritmética. Una progresión aritmética es una sucesión de números reales de la siguiente forma, en donde el punto y coma nos separa los términos. Tenemos mi término a sub 1, mi término a sub 2, ¿cuál sería? A sub 1 más d. Mi término 3, a sub 1 más 2d. Mi término 4, a sub 1 más 3d, sucesivamente. El número a sub 1 es el primer término de la sucesión y d es la diferencia común de la progresión. ¿Cómo se halla el enésimo término? Mediante esta fórmula. El término enésimo o a sub a enésimo va a ser igual al primer término más n menos 1 que multiplica a d, que es la diferencia común. N, ¿cuál es? Es el número o la posición de los términos. Tenemos cómo se halla la diferencia común. Se resta el término de adelante menos el término que está atrás, ¿sí? O el posterior menos el anterior, de esta forma. Tenemos un ejemplo en donde tenemos la siguiente sucesión, que la sucesión es, la progresión aritmética es 2, 5, 8, 11, 14, sucesivamente. Voy a hallar primero la diferencia común. Voy a restar el término 5, que es el posterior, menos el anterior. 5 menos 2 va a ser igual a 3. La diferencia común es igual a 3. Ahora, la suma de una progresión aritmética. ¿A qué se refiere? A que vamos a sumar los términos a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub 4 hasta el más enésimo, dependiendo el ejercicio que me pida. Aquí tenemos que la S sub n va a ser la suma de progresión aritmética, ¿sí? Esto es el proceso o representación, pero la fórmula que vamos a utilizar es la siguiente. S sub n va a ser igual a n que multiplica a sub 1 más a sub enésimo sobre 2. Ahora vamos a la progresión geométrica. Una progresión geométrica es una sucesión de números reales de la forma a sub 1, mi primer término, ¿cuál sería mi segundo término? O mi a sub 2, a sub 1 por r. El tercer término sería a sub 1 por r al cuadrado. El cuarto sería a sub 1 por r al cubo, a sub 1 por r a la cuarta y así sucesivamente, ¿sí? Esto sería, nos dice que a sub 1 es el primer término y r es la razón común de la progresión geométrica. Para hallar el término enésimo se utiliza esta fórmula que es a sub enésimo o a enésimo va a ser igual al primer término que multiplica a la razón elevado n menos 1. Para resolver estos tipos de ejercicios o progresiones geométricas voy primero a resolver o hallar la r, que es la razón. ¿Cómo se halla? El término enésimo menos dividido para el término anterior, o sea el posterior menos el anterior. Ya vamos a explicar en un ejemplo. Aquí tenemos una progresión, no se sabe si es geométrica o aritmética, pero es 16, 8, 4, 2 y 1. Entonces, como observamos que es geométrica porque vamos a utilizar esta fórmula, ¿sí? Y vamos a dividir el posterior menos el anterior. 8 dividido para 16 y simplificando me queda que la razón es un medio. Ahora, en la suma de progresiones geométricas, aquí tenemos una suma de progresiones y se va a denotar de la siguiente fórmula. Vamos a hallar la suma de progresiones a la enésima, dependiendo los términos que me pida sumar. Va a ser igual al primer término que multiplica a la división de 1 menos la razón común elevado a la n y dividido para 1 menos la razón, ¿sí? Vamos a hacer a continuación unos pequeños ejercicios.
nos dice el primer ejercicio, encontrar la suma de los primeros 40 términos de la progresión aritmética. Aquí tenemos una progresión aritmética, 2, 2,5, 3, 3,5, 4 sucesivamente. Me pide hallar la suma de los 40 primeros términos. Para eso lo primero que debo hacer es hallar la diferencia común. ¿A qué va a ser igual? Voy a restar un término posterior menos el anterior. 2,5 menos 2. 2,5 menos 2 me da igual a 0,5. Segundo paso, voy a realizar o voy a hallar el término enésimo, o el término, en este caso, el término que va a la posición número 40. ¿Sí? Tengo aquí la fórmula del término enésimo y reemplazo. De vez de n voy a poner 40. El término 40, ¿a qué va a ser igual? A 2, que es el primer término, 2 más n, que es 40 menos 1 y que multiplica a 0.5. Al hacer este proceso me va a quedar que mi término o mi posición, posición 40 va a ser igual a 21,5. Necesitamos este término, ¿para qué? Para hallar, o reemplazando la fórmula de la suma de los 40 primeros términos, me dé como resultado 470. Pero vamos a realizar. Esta es la fórmula de la suma de mi progresión aritmética. Luego reemplazo los datos. N es 40 que multiplica a mi primer término, ¿cuál es? 2. Y mi término de la posición 40 va a ser 21 sobre 5 dividido para 2. Aquí sumo, multiplico y divido y me va a dar 470. La suma de mis 40 primeros términos va a ser 470, la suma. ¿Sí? Vamos a otro ejercicio que nos dice encontrar la suma de los primeros 6 términos de la progresión geométrica. Aquí nos dice que es una progresión geométrica, que vamos a hacer primero, hallar la razón. La razón. Dividimos, ¿cuál es mi término posterior? Vamos a tomar este, 2 novenos, voy a dividir para mi término anterior, 1/3. Al dividir esto y simplificar me va a quedar 2/3. Voy a simplificar y a multiplicar medios con medios y extremos con extremos, me queda 2/3. Segundo paso, ¿qué voy a hacer? Voy a hallar mi término enésimo, o mi término que me pide el último, que es el 6, mi término sexto. Entonces solo reemplazo, el A1 es 1/3, R, la razón, ¿cuánto es? 2/3 elevado a 6 menos 1. Hago las operaciones correspondientes y me sale que mi término número 6, o de la posición 6, es 32,729 avos. ¿Sí? Después realizo la sumatoria de mis 6 términos, de mis 6 primeros términos, va a ser igual a esto. A sub 1 que multiplica a 1 menos Rn. Entonces voy a reemplazar a sub 1, ¿cuánto es? 1/3 que multiplica a 1 menos la razón, 2/3 elevado a la sexta, que divide a 1 menos la razón. Y al hacer todas estas operaciones me va a quedar 665,729 avos. Esto es la suma de mis 6 términos de la progresión geométrica. ¿Sí? Muchas gracias. Buen día.